mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso. Martes 21 de diciembre del año 2021. Mire, es prácticamente imposible no señalar esto que estamos viendo tanto por parte del Bulto López como de los glúteos veloces a su alrededor y de algunos impresentables como Mario Delgado, Marcelo Ebrard y la anticientífica Sheinbaum. A mí me gustaría más opinar sobre algunas cosas que tienen que ver con las expectativas económicas, con los problemas que se están dando en otros países con relación a la cuarta ola, etcétera, etcétera. Sin embargo, es imposible evadir la conducta de nuestro chafa jefe de Estado. Vea usted si no. Declara él de manera muy formal y con ese convencimiento que solo da la ignorancia, pero a la vez la mala fe, que no importa que sea con 10,000 casillas, 20,000, 30,000, lo que importa es dejar sentada esa experiencia de democracia participativa. Yo no sé si este hombre es ignorante en verdad o es un perverso extremo. Mire, cuando se aprobó que se incluyera en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el proceso de revocación de mandato en el artículo 35, esto fue a presión y planteamiento de Morena y del mismo presidente. Cuando logran hacer eso, hubo una discusión, un tema fue el problema de la retroactividad. Esta revocación de mandato habría que aplicarla o llevarla a cabo para este gobierno o, como habría sido correcto, algunos dijimos así, para el próximo gobernante. El hecho es que ya se aplica para este. Muy bien. Pero resulta que el Congreso queda en falta cuando no elaboró la ley reglamentaria cuando debía hacerlo. Y al acercarse la fecha de la presentación de la solicitud o de la convocatoria, el INE debió subsanar esa deficiencia y planteó, bueno, como el Congreso no lo hizo, tengo que hacerlo yo, los lineamientos, no modificar, no legislar, porque la Constitución le exige o le ordena al Instituto Nacional Electoral ser la única entidad que organice el proceso de revocación de mandato. En el momento en que el INE dice estoy haciendo esto y da a conocer sus lineamientos de manera preliminar, en ese momento Ricardo Monreal dice apúrense, apúrense, hay que presentar la iniciativa, y al vapor sacan la iniciativa de ley reglamentaria del proceso de revocación de mandato. Y así se llama Ley Federal de Revocación de Mandato. Muy bien. Resulta que del artículo 41, segundo párrafo de ese artículo, dice así: el instituto deberá habilitar la misma cantidad de las casillas que fueron determinadas para la jornada del proceso electoral anterior. Es decir, como estamos ante la revocación del gobernante federal, es claro que el proceso electoral anterior sería la elección del 2018, o, si lo prefiere, la elección federal intermedia que se dio en junio. 160,000 casillas. Está planteado en la ley federal que promovió y que se aprobó con la mayoría en ambas cámaras de Morena. Muy bien. Pero ahora resulta que el presidente, ante la situación que ha generado él mismo con la decisión autoritaria y absurda de retirarle casi 5,000 millones de pesos del presupuesto solicitado por el INE al Congreso, a Cámara de Diputados específicamente, se ha creado una situación donde algunos analistas dicen el INE terminaría perdiendo. Yo soy de una idea opuesta.
pienso que el que ya perdió es el bulto. ¿Por qué? Porque las cosas son tan burdas de lo que están haciendo que es imposible que no queden en ridículo. La ley dice las mismas casillas del proceso electoral anterior, punto. De tal manera que si el presidente habla de 10,000, 20,000, 30,000 casillas, está prácticamente ordenándole al INE, pretendiéndole ordenar que viole la ley que ellos mismos promovieron y aprobaron. Además, cuando ya saben que no van a obtener el 3% para que sea válida la convocatoria, el 3% del listado nominal nacional, donde se establece un número de 2.758.227 firmas válidas, credenciales válidas de elector. Ayer lunes 19 de diciembre a las 12 de la noche, solamente habían logrado 1.009.965 firmas. Eso representa el 36.6%, es decir, la tercera parte de lo que requieren. Y como esto vence el día 25, es evidente que no van a alcanzar. Entonces se están curando en salud y de repente aparece un grupo de una persona que es afín a Morena, de un grupo que se llama Que Siga la Democracia, y van al instituto. Espero que vea usted con claridad esto que le estoy mostrando aquí, donde dicen: ya entregamos 5.700.000 firmas al INE. Y como se requieren 2.700 y pico, de ahorita le voy a decir, 2.758.000 firmas, y si afirman que ya entregaron 5.700, pues prácticamente han cumplido con el requisito. No más que no han cumplido con lo que se llama la dispersión geográfica, el 3% en al menos 17 entidades federativas. ¿Y qué quieren buscar con esto? Generar la impresión en la sociedad o en los ciudadanos que ya entregaron las firmas. Lo que no dicen es que estas firmas van a ser revisadas y certificadas por el INE. Le recuerdo a usted que el año pasado, en la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, dijeron: ya entregamos 2 millones de firmas. Y resulta que de esas nomás fueron válidas 60,000. De ahí que el presidente tuvo que hacer la solicitud y firmarla él para que pudiera seguirse el proceso. Hoy están pretendiendo hacer lo mismo, pero como el presidente no puede solicitar el proceso de revocación de mandato, están recurriendo a este tipo de sinvergüenzadas. Ahora bien, dicen: es que el INE pidió la revocación. No, señores. El INE dijo: el proceso no se detiene. Vamos a seguir revisando firmas, validándolas, y lo que hay que esperar es de obtenerse el 3% que establece la legislación. En ese momento se entraría, ahora sí, a la controversia constitucional que habla de los 5,000 o 4,000 y pico de miles de millones de pesos. Pero eso será después de que se compruebe que los ciudadanos sí quieren que se efectúe el proceso de revocación de mandato. Y aquí tomo una idea que tomo de una abogada que conoce de esto, evidentemente mucho mejor que yo, la licenciada Carla Erika Ureña, donde dice: el proceso de revocación de mandato no es una obligación, es una prerrogativa del ciudadano. Y si el ciudadano no firma ese 3%, quiere decir que no le interesa que se lleve a cabo. Y punto. El bulto puede decir lo que quiera, puede decir misa.
en tanto el ciudadano diga, no me interesa que se lleve a cabo eso. Y así podría seguir con los desfiguros tanto de Morena, de Mario Delgado, que quiere regresar un dinero que no lo regresó a tiempo y que hoy legalmente no es posible, y hay que esperar al fin de año para que pueda entonces sí decirle a la Secretaría de Hacienda, al INE y a la Secretaría de Hacienda, esto me sobró y ahí te van lo que falta para los 800 millones que se comprometieron hace prácticamente 11 meses desde el principio del año. ¿Qué quiero decirle con esto? Estamos ante un conjunto de decisiones equivocadas. Si el presidente le interesa tanto esta revocación de mandato para argumentar una popularidad que es ficticia, simplemente díganle a sus diputados, regrésenle ese dinero y punto, y que se haga el proceso de revocación de mandato, pero aún así tendrían que juntar el 3% de las firmas. Es decir, ellos mismos entran en una contradicción evidente. Pero en fin, ¿qué va a pasar aquí? Nada. Se haga la revocación, el proceso o no, se lleve a cabo o no, voten estos o los otros o se junten las firmas. El presidente va a utilizar esto como algo que lo impidió el INE, los neoliberales, etcétera, para generar una popularidad que no existe en la realidad de manera concreta. ¿Y por qué insiste en este despropósito? Por las 6 gubernaturas que van a estar en juego el año próximo. Esa es la perversidad mayor. Utilizar una prerrogativa ciudadana que es el proceso de revocación de mandato para utilizar ese apoyo, esa popularidad del pueblo bueno y sabio y apoyar a los candidatos de Morena en la elección que va a tener lugar el año próximo en 6 estados de la Federación, nuevo gobernador. No caiga usted en la trampa. La ratificación no tiene sentido. Él fue elegido para 5 años, 10 meses y termina su encargo el 30 de septiembre del 2024. Y ojo a esos analistas que hablan, es que fue elegido para un sexenio. No, fue para 5 años, 10 meses. Espero pues que las cosas queden claras y entendamos perfectamente qué trata de hacer el bulto. Le agradezco su presencia y le aviso que mañana vamos a hablar del caso chileno. Hoy quise comentarle a usted estas cosas en relación con estos desfiguros del bulto y de sus paniaguados y de una bola de oportunistas como los 18 gobernadores que firmaron un documento que únicamente exhibe su servilismo y su abyección. Gracias.